Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aaron Fonseca Solórzano. Estoy haciendo este video de la primera tarea, bueno, de la segunda tarea de legislación tributaria. Grabo esto el jueves 6 de enero del presente año 2025 y bueno, la tarea consiste en contestar 5 preguntas, las cuales las tengo aquí anotadas debajo aquí en la computadora. Nada más tengo las preguntas, las voy a ir leyendo en orden y obviamente para recordarme, entonces para que si volteo a ver abajo es para leer la pregunta y bueno, y hacer la contestación, ¿no? Así que empezamos. Que busca proteger el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. Ok, el principio de legalidad busca asegurar que todos los actos del Estado, incluyendo la creación de tributos, por ejemplo, se realicen dentro del marco de la ley. Entonces, básicamente eso es lo que busca asegurar. El principio de reserva de ley, por otro lado, este principio establece que ciertas materias, como la creación de tributos, solo pueden ser reguladas por leyes formales emanadas o emitidas del Poder Legislativo. Entonces, eso es lo que busca esos dos principios. Vamos con la segunda pregunta, la cual dice: defina con sus palabras los principios formales tributarios. Ok, los principios formales tributarios son garantías constitucionales que limitan el poder del Estado al establecer y cobrar impuestos. Entonces, básicamente, en otras palabras, son como las reglas del juego que pone el Estado a la hora de seguir para poder crear impuestos o para asegurar que estos sean justos y legales. Em, Son como requisitos esenciales que se debe cumplir de toda norma tributaria, básicamente. Entonces eso es como los principios formales tributarios, según yo, digamos, en mi versión. Que dice la tercera pregunta: explique qué es el debido proceso y con cuál o cuáles principios constitucionales tributarios se relacionan. Ok, el debido proceso es un derecho fundamental que garantiza que toda persona tiene derecho a un proceso justo y equitativo eh, eh, en cualquier procedimiento legal que se efecte en su contra. Esto obviamente implica que la persona debe ser, por ejemplo, notificada, que debe tener oportunidad de defenderse, que debe presentar pruebas y en dado caso recurrir las decisiones. El debido proceso se relaciona principalmente con el principio de legalidad, ya que exige que los procedimientos tributarios que lo establecen en las leyes se ajusten, básicamente. También se relaciona con el principio de contributa, con, contributivo, si no me equivoco es así el principio, ya que este proceso justo asegura que se cobre a cada persona, a ambas partes o a las partes afectadas, por decirlo así, de acuerdo a su verdadera capacidad económica. Entonces eso sería. Vamos con la pregunta número 4. Si un funcionario de la administración tributaria desea sancionar a un contribuyente, ¿qué debería hacer y con base a qué principios se debe guiar? Ok, en dado caso que un funcionario administrativo o tributario desee sancionar a un contribuyente, obviamente tiene que seguir unos procedimientos ya establecidos eh, bueno, ellos obviamente tienen ese protocolo, digamos. Entonces, entre esos procedimientos, ese procedimiento obviamente tiene varios pasos. Por ejemplo, el primer paso, el más importante, es notificar al contribuyente de la acusación y los cargos en su contra. Entonces, este es como el primer paso que tiene que hacer, el notificar a la parte afectada y en dado caso también darle los cargos en su contra. También debe de otorgarle un plazo razonable para presentar alegatos y pruebas de su defensa. Obviamente, dándole este plazo, también tiene que, cuando les envíe, analizar cuidadosamente las pruebas y argumentos de ambas partes. También debe tener una resolución motiva explicando las razones de la sanción. Y por último, permitir al contribuyente recurrir la decisión ante superiores. Entonces, el funcionario debe guiarse por diferentes principios, por ejemplo, el principio de legalidad, que era el que estábamos explicando la vez pasada, el de debido proceso, el de proporcionalidad y también el de motivación. Y vamos con la última pregunta, que sería dar 3 ideas que le dejó la lectura correspondiente de los principios formales. Ok, estos temas son muy interesantes, son como para poder entender un poco más cómo funciona
en este caso pues la legislación tributaria de nuestro país. Entonces me parece muy pero que muy bien. Por ejemplo, los principios formales tributarios para mí son esenciales para proteger los derechos de los contribuyentes. Esto evita abusos del Estado en materia tributaria, por ejemplo. Entonces eso es como la primera idea que se me viene a la cabeza gracias a estas preguntas o a las lecturas leídas y obviamente a la información que pues, uno ha buscado. La segunda idea sería que estos principios limitan el poder del Estado, asegurando que los impuestos se establezcan y se cobren de manera justa y equitativa, porque básicamente limitan el poder del Estado, haciendo que pues, estos impuestos sean justos y que se ajusten a cada persona de manera equitativa, porque obviamente hay personas que tienen ingresos muy altos y que pueden pagar en cantidades elevadas, digamos, debido a sus ingresos, pero hay personas todo lo contrario, hay personas de escasos recursos que pues, debido a que no tienen mucho dinero y pues no pueden pagar impuestos tan altos como la persona anterior, por decirlo así. Entonces eso es como la segunda idea que a mí se me viene a la cabeza con estos temas. Y la tercera idea que se me viene a la cabeza es el cumplimiento estricto de estos principios que son fundamentales para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema tributario. Gracias a esto, básicamente las personas pueden entender un poquito más cómo funciona toda la legislación tributaria del país. También da confianza, porque ya uno conoce más o menos cómo se hacen las cosas y uno también entiende si lo están haciendo debidamente o no. Y obviamente todo esto da confianza, porque imagínense, si no tuvieran si no tuvieran tantas reglas y demás, el Estado tendría un poder tan enorme sobre los contribuyentes que sería fatal. Así que esas son como las tres ideas que se me vienen a la cabeza analizando estas preguntas, también tomando en cuenta lo leído en las lecturas y ya por último pues el investigado, porque obviamente pues uno tiene que investigar un poquito más a fondo y demás. Estas son las 5 preguntas que tenía aquí apuntadas. Esta es la tarea, así que espero que les haya sido de mucha ayuda la información proporcionada por mí. Y bueno, un gusto.